Buenos días a todos, bienvenidos a otra clase de Derecho Comercial. Hoy vamos a estar viendo el arbitraje. La primera pregunta es, ¿qué es el arbitraje? ¿En qué reside el arbitraje? El arbitraje es un método de solución de disputas que es alternativo a la justicia estatal. Todos conocemos y sabemos que si dos empresarios tienen un conflicto, lo más probable es que en ausencia de cualquier otro acuerdo recurran a la justicia estatal. En la justicia estatal, un juez que está provisto por el Estado va a proporcionar digamos, después de un proceso, va a dictar una sentencia y la parte favorecida, si esa sentencia no es cumplida voluntariamente, va a poder recurrir a ese mismo tribunal estatal para que el tribunal estatal fuerce al deudor a cumplir con su sentencia. Ahora, como alternativa a la justicia estatal, tenemos el arbitraje. Y el arbitraje generalmente se resuelve digamos, se llega al arbitraje por el consenso de las partes. Esto es, dos partes que celebraron un contrato, por ejemplo, un contrato de compraventa de acciones, incluyen en su contrato una cláusula arbitral. En esa cláusula arbitral lo que van a decir es que frente a cualquier controversia que se sucede en ese contrato, las partes van a remitir esa controversia a un árbitro, que ya vamos a ver cómo se designa, y ese árbitro va a dictar un laudo, y ese laudo, después de ese proceso arbitral, va a ser equivalente a la fuerza que tiene una sentencia judicial. En el caso de que la deudora no cumpla con el laudo que dictó el árbitro, entonces lo que va a suceder es que como los árbitros no tienen el imperio, no tienen la fuerza pública del Estado, se va a llevar ese laudo al tribunal estatal para que el tribunal estatal ejecute ese laudo. Esto es, no tenemos un juicio todo de nuevo. Vamos a partir del mismo momento en que estaríamos con una sentencia judicial. Entonces nosotros lo que dijimos es que las partes, para ir al arbitraje, necesitan tener un consenso, ¿sí? Y ese consenso, también dijimos, se llega a ese consenso a través de la redacción de una cláusula arbitral. Esto es un escenario, pero también podría pasar que en un contrato que no tiene una cláusula arbitral, después de sucedida la controversia, las partes deciden someter esa controversia a un arbitraje. ¿Esto es posible? Sí, es posible. Entonces las partes pueden elegir el arbitraje en su contrato o pueden elegir el arbitraje después de sucedido el conflicto. Lo que hay que tener en claro es que para que este conflicto sea arbitrable, tiene que ser, digamos, tiene que tener esta condición de arbitrabilidad de la controversia, y en general las controversias que son arbitrables, salvo algunas excepciones que prevé el Código Civil y Comercial de la Nación, son las controversias en que las partes pueden disponer de sus derechos, son las controversias en que las partes pueden llegar a una transacción. Entonces, si pueden disponer de sus derechos, si pueden transarlos, obviamente también los pueden someter a un arbitraje para que el juez, o en este caso el árbitro, dictando un laudo, defina cuál de las dos partes tiene razón. Hoy también vamos a estar repasando las reglas de la IVA para redacciones de cláusulas, las directrices de la IVA para la redacción de cláusulas en el arbitraje internacional. Y en este sentido vamos a repasar algunos conceptos de esas directrices. La primera es que las partes, cuando van a redactar su cláusula arbitral, tienen que elegir si eligen un arbitraje institucional o un arbitraje ad hoc. ¿Y qué diferencias hay entre uno y otro? En el arbitraje institucional tenemos una institución detrás. Por ejemplo, para darles un ejemplo, una de las más famosas es la Cámara de Comercio Internacional. Entonces ustedes, si quieren incluir en su contrato una cláusula arbitral institucional, podrían incluir esa cláusula donde dicen que el arbitraje que las partes van a, digamos, al que se van a someter es este arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
Otra alternativa es el arbitraje ad hoc. En este arbitraje las partes no recurren a una institución. Las partes por ahí se sienten confiadas, que conocen cómo funciona el sistema arbitral, dicen no necesitamos de la institución, entonces redactamos nuestra propia cláusula arbitral y también pueden recurrir a reglas, por ejemplo, unas reglas bastante famosas en arbitrajes ad hoc son las reglas de arbitraje de UNCITRAL, pero cuidado, en estas reglas de arbitraje de UNCITRAL no tenemos una institución detrás que colabore en la administración del arbitraje. Esto quiere decir que si tenemos un conflicto no vamos a poder ir, por ejemplo, a las Naciones Unidas, que son quienes elaboraron estas reglas de arbitraje de UNCITRAL, no vamos a poder ir a las Naciones Unidas para que alguien en las Naciones Unidas asista en ese arbitraje. Entonces, por un lado, arbitraje institucional, la CCI es un ejemplo de ellos, pero hay otros, la London Court of Arbitration, tenemos también en materia local el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Entonces, arbitraje institucional por un lado, arbitraje ad hoc por el otro lado. ¿Qué otras cuestiones tenemos que tener en cuenta en nuestra cláusula arbitral? Otra de las cuestiones es que si elegimos un arbitraje institucional, la lógica es que usemos las reglas de esa institución. ¿Esto qué quiere decir? Si elegimos como institución la Cámara de Comercio Internacional, es importante que elijamos las reglas que propone la Cámara de Comercio Internacional, así como la cláusula modelo de arbitraje que propone también la Cámara de Comercio Internacional. ¿Y por qué esto? Esto porque estas reglas, estas instituciones que están dedicadas al arbitraje, las revisan permanentemente, y al revisarlas permanentemente las van mejorando, entonces se bajan los riesgos, y esto es una ventaja del arbitraje institucional, se bajan los riesgos de que las partes, por desconocimiento, redacten una cláusula patológica que después no pueda ser ejecutada y termina en una discusión entre las partes donde eventualmente de donde habían querido salir, que era en la justicia estatal, terminen recayendo en esa misma justicia estatal, o para definir si había una cláusula patológica o no, o en definitiva para que desarrollen ese juicio que originalmente pretendían, digamos, abstraer o sacar de la justicia estatal. La tercera directriz se refiere al alcance de la cláusula arbitral. ¿Y por qué es importante no limitar el alcance de la cláusula arbitral? Esto es importante porque cuando nosotros o cuando ustedes limitan el alcance de la cláusula arbitral, lo que sucede es que se puede producir un conflicto donde parte de la controversia tiene que tramitar en el Estado, parte de la controversia tiene que tramitar ante el tribunal arbitral. ¿Hay supuestos donde esto es conveniente? Sí los hay, y un ejemplo de ello puede ser que en un contrato donde se entregó un título de crédito, puede ser un cheque, un pagaré para cumplir con una obligación, las partes digan que la ejecución de ese título de crédito, de ese cheque o pagaré, tramite por la justicia estatal, que tiene un proceso ejecutivo abreviado, y que el resto de las controversias de las partes tramiten frente al arbitraje. Llegamos a otra directriz que es muy importante, que es la elección de la sede. Esto es, dónde va a ser la sede o el lugar del arbitraje. ¿Por qué esto tiene importancia? Porque la sede determina la lex arbitri, y la lex arbitri es las leyes relacionadas con el arbitraje. Esto quiere decir, para dar un ejemplo, digamos, concreto, que si ustedes eligieron, y expandámonos un poco más en el ejemplo, ustedes tienen un arbitraje entre una parte privada que está en Argentina, la otra parte privada está en Dinamarca, y las dos eligieron que la sede de su tribunal arbitral va a ser una sede en un tercer país, por ejemplo en Uruguay, y que el arbitraje se va a llevar a cabo en Montevideo. De esa forma, y para terminar con el ejemplo,
La lex arbitri, la ley que se va a aplicar al arbitraje, va a ser el derecho uruguayo. Y lo que yo decía es, cuidado, previo a elegir una sede, tenemos que ver si la ley del país de la sede es una ley favorable o desfavorable al arbitraje. Porque si nosotros elegimos una sede que es desfavorable al arbitraje, el riesgo que corremos es que después el desarrollo del arbitraje o el recurso de nulidad frente al potencial laudo se vea afectada por esa ley de la sede del arbitraje. Con lo cual hay que distinguir la lex arbitri, por un lado, ley del arbitraje, y por otro lado el derecho de fondo, que puede ser diferente. En el conflicto que veníamos hablando entre un empresario argentino y un empresario danés, podría darse que las partes digan, nuestro derecho de fondo, el que va a resolver nuestro conflicto, es el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, pero la lex arbitri va a estar dada por la sede del arbitraje, y en este caso habíamos previsto que la sede del arbitraje iba a ser Uruguay-Montevideo. Otro tema a tener en cuenta es el número de árbitros. Algo bastante habitual en el arbitraje es que cada parte elija su árbitro y una tercera instancia, digamos, y que digamos, que el tercer árbitro o el presidente del tribunal arbitral lo elijan entre los árbitros designados por esas dos partes o alguna institución en particular. Y la siguiente directriz nos habla del método de nombramiento. Esto es sencillo si nosotros elegimos las reglas de arbitraje de una institución. Recuerdan que decíamos, si elegimos las reglas de la CCI, entonces las reglas de la CCI son muy minuciosas en el método de designar los árbitros. Pero con lo que hay que tener particular cuidado es si se eligió un arbitraje ad hoc, porque si se eligió en un arbitraje ad hoc, ustedes se acordarán que dijimos que no tenemos una institución detrás que administre el arbitraje. Y si las partes no se ponen de acuerdo en quién va a ser el árbitro o quiénes van a ser los árbitros que van a resolver su conflicto, entonces necesariamente van a tener que recurrir a un juez estatal de donde querían salir para que ese juez estatal las colabore en la designación del árbitro y ponga en marcha el arbitraje. Entonces es muy importante en los arbitrajes ad hoc designar una autoridad nominadora. ¿Y qué es una autoridad nominadora? Es una autoridad que las partes le delegaron la posibilidad de que si no se ponen de acuerdo en la designación del árbitro, o aún si ellos prefirieran delegar en esa autoridad nominadora la elección del árbitro, en ese caso esta autoridad nominadora, que podría ser, por ejemplo, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, designa el árbitro por delegación de las partes o por dificultad de las partes en ponerse de acuerdo en la selección del árbitro. La cantidad de árbitros también va a incidir en los costos, porque en el caso de los jueces estatales, lo que sucede es que los costos, por lo menos si bien hay aranceles o la tasa de justicia que las partes tienen que pagar para acceder a la justicia, los sueldos de los jueces son pagados por el Estado. Pero en el arbitraje, los honorarios de los árbitros son pagados por las partes. Entonces, es claro que si tenemos un conflicto de un volumen económico no muy grande, es probable que le convenga a las partes designar un solo árbitro en vez de 3 árbitros, porque va a representar el honorario de un árbitro frente al honorario de los otros 3 árbitros. Otro tema que no es menor, y sobre todo en conflictos internacionales, es seleccionar el idioma del arbitraje. Y esto también tiene que ver con temas de conveniencia. ¿Quién nos conviene más? ¿Nos conviene más que sea seleccionado el árbitro en relación a los documentos que se van a producir en el arbitraje como prueba? Si están en español, si están en inglés, en inglés. Lo que se desaconseja, aunque algunas veces las partes lo eligen, es seleccionar más de un idioma, y eso, de nuevo, está directamente relacionado con los costos, porque si seleccionamos más de un idioma, es probable que se requiera traducciones para poder avanzar con el arbitraje,
y traductores que traduzcan las declaraciones de los testigos, etcétera, etcétera. Otra de las previsiones, que no está tan vinculada al arbitraje, pero también es muy importante, es que las partes, y esto es sugerible también, que las partes elijan el derecho de fondo. ¿Esto qué quiere decir? Si tienen un conflicto, ¿cuál es su contrato? ¿Cuál va a ser el derecho de fondo aplicable a ese contrato? Para evitar que sean los árbitros quienes tengan que definir cuál va a ser el derecho de fondo aplicable en relación a las normas sobre conflictos de leyes o derecho internacional privado de cada Estado. Vayamos un paso más. Si nosotros tenemos por un lado, ya repasamos, digamos, las directrices principales, ahora algo que me interesa ver, que también es muy importante, es la ejecución de ese laudo. Y en materia de comercio internacional tiene una gran ventaja. Y esa gran ventaja es la Convención la Convención de Nueva York de 1958 sobre ejecución de laudos, que permite que un laudo dictado en un país que ratificó la convención pueda ser ejecutado en otro país que ratificó la convención y donde, presumiblemente, y esto es un tema de cuestiones prácticas, el deudor tenga bienes. Entonces, lo que facilita el arbitraje, digamos, una de las cuestiones que facilita el arbitraje, es que en materia de comercio internacional, bajo esta convención, se hace más fácil poder ejecutar laudos dictados en el extranjero con defensas muy acotadas. Ventajas y desventajas o presumibles desventajas del arbitraje. El arbitraje en general, las empresas en estadísticas destacan algunas determinadas ventajas del arbitraje. ¿Cuáles son estas? La primera, que se pone en el primer lugar por estadísticas y por consultas que se hicieron a empresarios, es poder elegir un árbitro que tenga una especialidad determinada. Siempre es mejor poder elegir un árbitro que conoce del tema que tiene que resolver. La segunda ventaja que surge de las estadísticas es la flexibilidad del proceso. Más allá que las reglas de las instituciones tengan un procedimiento determinado, las partes y los árbitros pueden mejorar o flexibilizar el procedimiento según el acuerdo de las partes. Y esto obviamente genera una reducción importante de costos, porque las partes pueden abreviar, extender plazos, digamos, siempre que haya consenso, y volvemos al inicio, el arbitraje nace por consenso, siempre que haya consenso, las partes van a poder avanzar en el arbitraje muy fácilmente, y si no hubiera consenso, claramente, y esto es importante también destacarlo, la fuerza, el árbitro tiene el poder de determinar cuál es la solución adecuada para el caso si las partes no se ponen de acuerdo. Dos temas más. Uno importante es qué es lo que tienen las partes en cuenta al seleccionar si recurren al arbitraje o al juicio estatal. Y generalmente está vinculado a dos temas. Uno es materia de velocidad del arbitraje. Generalmente los arbitrajes, como son de instancia única, no hay recurso de apelación frente a un laudo arbitral. Como hay una instancia única, los arbitrajes tienen esta flexibilidad en el proceso, se resuelven en periodos más breves. Yo diría que el promedio de la solución de los arbitrajes, desde el inicio, que es la solicitud de arbitraje, hasta el dictado del laudo, es de 18 meses, 24 meses. En cambio, una sentencia judicial con una primera instancia, con el recurso de apelación, etcétera, etcétera, y con a veces la recarga que tienen los tribunales judiciales, en un juicio medianamente complejo,
se extiende por ser generosos, de 4 años a 8 años. Y otro tema que también tienen en cuenta las partes es materia de costos. Y en general se dice, o hay estadísticas, que dicen que reclamos inferiores al $1.000.000, en materia, estamos hablando obviamente de comercio internacional, siempre es menos costoso un arbitraje que un juicio transnacional. Bueno, quería agradecerles y nos vemos en la próxima clase.